En el marco de los 10 años del programa de Comunicación Social y Periodismo, tenemos el gusto de tener como invitada a Olga Bear con su conferencia Periodismo de Investigación para la Comprensión de la Realidad. Olga es periodista, es escritora, es politóloga, docente y autora de libros como Las Guerras de la Paz, El Clan de los 12 Apóstoles y El Caso Klein, los orígenes del paramilitarismo en Colombia. Estos trabajos periodísticos la han puesto en la mira de actores de la realidad colombiana que la han señalado de ser objetivo político. Olga, bienvenida a este espacio con el Anzuelo Medios y gracias por haber aceptado y por estar acá. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí en Ibagué y en Anzuelo Medios. Olga, para empezar, en la década de los 80 y 90 usted trabajó para el noticiero 24 Horas y en algunas entrevistas que yo he leído sobre usted, que ha concedido, usted sostiene que no desea regresar a los medios tradicionales. ¿Cuál es el motivo de esa decisión? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ha pasado mucho tiempo desde esa época en la que yo trabajé en medios. Yo siento que hay que darle paso a las nuevas generaciones. No me gusta repetirme durante años y décadas en lo que yo hago. Me gusta siempre innovar, plantearme nuevos desafíos, son nuevas etapas en mi vida. Si yo trabajara en un medio de los convencionales, no tendría tiempo para escribir, no tendría tiempo para la docencia, no tendría tiempo ni para respirar, porque el trabajo en los medios es muy demandante, es muy agobiante. Te exige estar 1000 horas pendiente del desarrollo de las temáticas que tengan que ver con tus fuentes. Bueno, creo que uno lo hace, lo hice durante muchos años y me siento muy contenta de estar haciendo otras cosas ahora. ¿Qué cambios ve desde cuando trabajaba en este medio al periodismo que se hace ahora? Bueno, yo creo que el periodismo que se hacía en la época mía era mucho más comprometido, era mucho más hasta cierto punto vocacional, se vivía la vocación, el interés, el amor, la pasión por estar cubriendo algún hecho, se desafiaban los peligros, nos enfrentábamos, pero también nos colaborábamos unos con otros. No había todas estas herramientas tecnológicas que hay hoy en día, entonces hasta para enviar el cassette para que llegara a tiempo teníamos que ser tremendamente creativos y tener una buena dosis de buena suerte. Hoy todo está dado. Hoy las nuevas generaciones lo tienen todo servido en bandeja y eso ha repercutido en la falta de pasión, me parece a mí. Por el otro lado, siempre tenemos que entender que los medios de comunicación pues son un negocio, tampoco podemos ser pues tan románticos como para pensar que son medios libres en donde lo principal es la verdad y demás. Son medios, son empresas periodísticas, pero antes eran empresas más independientes, eran empresas en muchas ocasiones de familias y bueno, uno seguía los dictámenes de la agenda que trazaban esas familias. Hoy los medios tradicionales están casi totalmente en manos de los conglomerados económicos y responden a negocios económicos que siguen los lineamientos de esos empresarios que son los dueños del gran capital. Eso ha marcado un cambio en el ejercicio periodístico absoluto y no precisamente para bien. Usted que es docente y que forma periodistas, que está formando las nuevas generaciones de periodistas, ¿cómo las ve? Yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones de periodistas. Me parece que hay de todo como en botica, pero pienso que gracias a las nuevas tecnologías, a la posibilidad de tener medios independientes, redes sociales, sistemas de redes colaborativas, ha comenzado a desarrollarse un nivel mucho más grande de libertad para la expresión y para la realización de contenidos periodísticos. Ya es mucho más difícil mentir o engañar a la audiencia, porque por ahí uno dice algo y revienta de cualquier lado la prueba de que eso es mentiras. O sea, hoy en día la verdad es mucho más probable de ser dicha que hace 10 o 20 años. Y pienso que, y se los enseño a mis estudiantes todo el tiempo y a las nuevas generaciones, hay que aprovechar ese potencial.
Creo que la crisis en los medios tradicionales, por ejemplo, la crisis de los medios de papel, de los medios impresos, la crisis que ha generado el poder de las nuevas tecnologías sobre los medios tradicionales, todavía no termina y se vuelve cada vez peor. Está en manos de ustedes ver cómo son lo suficientemente inteligentes para aprovechar ese desafío. Hoy en día, según estadísticas, hay un alto porcentaje de jóvenes que no ve televisión en un televisor, sino que la ve utilizando la internet. Entonces no ve propagandas, ve los contenidos a la hora que los quiere ver, ve lo que quiere ver a la hora que quiere ver, es multitarea, puede estar viendo 2 y 3 cosas a la vez. Entonces, bueno, si eso es un desafío para el público, es un desafío para los comunicadores también, y es maravilloso. Entonces, eso es lo que yo trato de fortalecer en los estudiantes, que aprendan a producir contenidos de calidad que puedan ser difundidos en cualquier medio. ¿Por qué investigar temas de la realidad colombiana como los orígenes del paramilitarismo, corrupción, esos temas tan complicados y espinosos? Bueno, porque yo creo que como periodistas, cuando decidimos serlo, tomamos también la decisión de tener un compromiso con la realidad, un compromiso social con nuestra comunidad. Y yo no asumí este desafío para cubrir reinados de belleza ni desfiles de moda. Yo sabía que ese era el mundo en el que yo quería trabajar, que es el mundo que tiene que ver con la realidad de mi país, la realidad social, la desigualdad, el conflicto colombiano, los actores legales e ilegales que luchan por el poder en este país. Bueno, creo que es una opción de vida que tiene que ver con lo que me interesa. Tal vez son mis intereses personales, como a otro le puede interesar el deporte, como a otro le puede interesar la cultura, como a otro le puede interesar la belleza. ¿Cuál es el método que usted sigue para desarrollar sus investigaciones periodísticas? Yo desarrollo una metodología que no es común al periodismo en general, pero sí hay elementos comunes que trabajamos los periodistas de investigación. Primero, la aproximación a esa realidad mediante el estudio, el análisis de la información existente. Siempre hay un detonante que es el que hace que uno fije su mirada y su atención en determinada temática. Luego hay que hacer una investigación documental importante. Hay que acercarse y tratar de tener contacto con los actores de esa temática, con los protagonistas, con quienes nos pueden dar testimonio. Y luego pues hay una serie de herramientas del periodismo que hacen que nosotros podamos profundizar sobre una temática específica. Por ejemplo, una de esas metodologías señala que cuando yo tengo un testimonio fuerte, o sea, mi testimonio principal, no debo creer que porque es mi testimonio principal me va a decir toda la verdad o todo lo que me vaya a decir es verdad. O sea, puede haber ocultamiento o puede haber desinformación y mentira. Entonces yo debo utilizar 3 herramientas adicionales para corroborar lo que ese personaje me ha dicho y comprobar o rebatir esa aseveración. Por un lado, otra fuente testimonial. Por otro lado, o sea, un testigo, un protagonista, alguien que pueda hablarme sobre esa aseveración. Fuentes documentales, expedientes judiciales, documentos, decretos, cartas, diarios, resoluciones, fotografías, fuentes documentales, videos. Y por el otro lado, siempre tiene que haber un trabajo de campo. O sea, yo no puedo hablar de la estratosfera sin haberme metido a la NASA a ver eso cómo funciona, ¿sí? Entonces siempre tengo que tener un trabajo de campo, ir al sitio de los hechos, hablar con la población, si no puedo llegar hasta ahí, hablar con quienes tuvieron que salir de allí, y mediante esas 3 fuentes diferentes puedo yo corroborar o desvirtuar lo que esa fuente me dijo a mí. Frente a la investigación que tuvo que ver con el clan de los 12 apóstoles, ¿cuál fue el punto de partida para pensarla y qué aspectos le permitieron establecer las hipótesis?
Bueno, mi punto de partida fue una entrevista que dio el mayor Juan Carlos Meneses a la televisión, al noticiero Noticias 1. Él dio una entrevista a raíz de las revelaciones que hizo sobre la supuesta vinculación de la familia Uribe y específicamente de Santiago, hermano del expresidente Álvaro Uribe, en la conformación y operación, financiación y operación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Él dio esa entrevista luego de comparecer ante autoridades jurídicas muy importantes y el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel en Buenos Aires. Y cuando yo vi esa entrevista, yo ahí vi ese detonante, lo sentí, vi que ahí había una investigación. Lo que pasa es que yo pensé que en los medios esa investigación iba a continuar. Noticias 1 la ha continuado durante los 5 años, pero ha sido muy poco a poco, o sea, muy esporádica la manera como ellos han ido complementando esa información original y desarrollándola. En los demás medios, como que eso quedó perdido en la nebulosa de tantas otras informaciones y de la necesidad de encubrir y de desvirtuar esas vinculaciones con la familia presidencial. Y yo ahí entendí que había un tema. Entonces, para yo poder desarrollar el tema, pues primero empecé a investigar sobre él y llegó un momento en el cual dije, sin Juan Carlos Meneses no puede haber investigación. Con tan buena suerte que ahí hubo como un caso de telepatía y él me buscó, me mandó a buscar, porque él estaba exiliado, me mandó a buscar para ver si yo tenía interés en trabajar esa investigación. Y así fue como, bueno, hubo esa coincidencia de intereses. Él, por un lado, de que sus revelaciones no se perdieran, no quedaran en la nada, y por mi lado, mi interés por desarrollar y profundizar sobre esa temática. ¿Y qué aspectos le permitieron establecer las hipótesis a medida que iba avanzando en la investigación y que se documentaba frente al fenómeno? Bueno, las hipótesis estaban dadas. Las hipótesis eran, uno, un grupo paramilitar llamado Los 12 Apóstoles, existió, inspiró su nombre en el cura del pueblo, que fue uno de los integrantes de este clan macabro. El hermano del expresidente Santiago Uribe Vélez, según la hipótesis, habría estado implicado como creador y desarrollador de este grupo paramilitar. Tercero, el expresidente Álvaro Uribe, supuestamente, presuntamente al parecer, habría estado implicado y sabría de todo lo que estaba sucediendo ahí. Cuarto, el grupo de los 12 Apóstoles nació supuestamente como un grupo de limpieza social. En realidad lo que escondía detrás era la operación de un grupo criminal que pretendía no solamente sacar a la guerrilla de esa región, sino apoderarse de las mejores tierras y aniquilar a los opositores. Bueno, hay muchas hipótesis de trabajo que aparecieron en la propia entrevista que dio Meneses. Sí, en el libro de los 12 Apóstoles y también en el caso Klein, usted privilegia mucho el testimonio de Juan Carlos Meneses y de Jair Klein. ¿Cómo es el trabajo con las fuentes en ese sentido? Bueno, yo creo que en primer lugar tiene que haber diversidad de fuentes y que tiene que haber fuentes hasta cierto punto coincidentes por un lado, pero por el otro lado también contradictorias con el personaje principal. Creo que para abordar una fuente de este estilo, para hacer una entrevista de largo aliento, es fundamental documentarse, estudiar mucho el personaje. Yo para hacer la entrevista a Jair Klein lo estudié durante 3 meses, a Juan Carlos Meneses 2 o 3 meses también, y cuando me senté frente a los personajes yo tenía la seguridad de que sabía lo más posible sobre ellos. También toda la contextualización histórica de los momentos y la contextualización geopolítica, todo eso tiene que ser previo al abordaje del personaje. Con Jair Klein me pareció una cosa muy curiosa, y es que el primer día cuando yo le dije, bueno, yo hice una línea de vida suya, pero tengo ciertas lagunas, yo quiero desplegarla aquí, le desplegué un papel más o menos de 2 metros de ancho, que eran hojas pegadas, hojas tamaño oficio pegadas, con la línea de vida del personaje. Y él empezó a caminar y pasó revistas de un lado al otro, y se me quedó mirando y me dijo, ¿y usted por qué sabe de mí más de lo que yo mismo sé sobre mí? O sea, la investigación era tan impresionante que él quedó impactado, dijo, esta tipa sabe mucho de mí, ¿sí?
¿Y por qué? Yo le dije, bueno, porque lo estudié antes de venir a sentarme frente a usted. Creo que de eso falta mucho en el periodismo de hoy en día, no solo en el colombiano, pero con mucha fortaleza yo lo diría que hoy muchos periodistas llegan a entrevistar a alguien o llegan a trabajar en algún lugar sin tener la más mínima idea de qué es lo que van a ir a hacer o de con quién van a trabajar. ¿No llegó a sentirse usada en algún momento por ellos? No, yo he sido toreada en varias plazas, mijito. No. Como a mí no me meten los dedos a la boca, para nada. ¿Cómo se da el proceso de estructuración del relato periodístico final? Mire, ahí hay personas que esperan a tener todo para empezar ya a trabajarlo. Así era la metodología para mí hace unos años. Yo tenía que ir y hasta que no tuviera todo enlazado, como que no empezaba a trabajar el texto. Yo ahora hago un trabajo simultáneo. Voy construyendo en la misma medida en que voy consiguiendo información. Por eso usted ve un libro de 20 capítulos. No crea que yo escribí el capítulo 1 primero, el capítulo 2 después, el capítulo 3 después. Yo hago como un esqueleto, como una estructura. Abro 20 archivos en el computador, si van a ser 20 capítulos, a veces al final quedan más o quedan menos. Y empiezo, como digo yo, a embutir cosas en cada capítulo. Esto va aquí, esto va acá, esto va acá. Si no, uno no puede manejar un expediente judicial de 3.000 folios. Pero que uno tiene que ir revisándolo y tiene que ir organizando. Cuando yo hice Noches de Humo, que fue entre los años 86 y 87, no había estas maravillas de la tecnología que hay hoy en día. Había unas vainas que se llamaban unos disquetes y casi ni los sabía usar bien. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo abría carpetas físicas de papel. Entonces, tenía una carpeta por capítulo. Con Noches de Humo yo empecé a desarrollar esa técnica de trabajo. Y yo iba embutiendo ahí lo que correspondía a cada capítulo. Luego, como le digo, puede haber cambios, ¿no? Entonces, hoy en día es más fácil porque hoy en día se hace directamente en el computador. Y en la medida en que voy trabajando en la consecución de información y cruzando información, alimentando esa información, también voy construyendo los capítulos. Hay días que uno amanece inspirado, pero uno no amanece inspirado en el comienzo del libro, sino en un episodio del capítulo 18. Pues me siento y escribo ese episodio del capítulo 18. Aparentemente es muy desordenado y después armarlo cuesta trabajo porque hay que empezar a construir los puentes que enlazan unas cosas con otras. Pero en eso ya tengo bastante práctica, ya terminé mi 9º libro, así es que ya tengo bastante práctica en eso. Y en ocasiones hay momentos muy duros. En el último libro que escribí, que saldrá publicado en octubre, tuve un ensamblaje de 2 capítulos que me costó como 3 días de trabajo, porque no encontraba la forma. Hasta que, ¿qué pasó? Decidí abandonarlo, hacer otra cosa hasta que fluyó solito y lo logré desempantanar. ¿Qué técnicas de escritura usa para redactar sus textos? No sé, Ninguna. Yo creo que es inspiración pura. Ya uno tiene tanta práctica en la escritura que yo ya creo que técnicas, por así decirlas, no tengo ninguna específica. Simplemente me dejo llevar. En el caso del Clan de los 12 Apóstoles, ¿cuándo supo que ya había terminado con la investigación? Que dijo, hasta aquí llego. Cuando el editor dijo, si no me entrega en 10 días, el libro no sale. Entonces dije, tocó parar. Sí. Sus investigaciones periodísticas, ¿qué injerencia han tenido en la opinión pública? Yo creo que la mayoría de mis libros, por no decir que todos, han logrado sensibilizar y concientizar a mucha gente, a muchos lectores, sobre temas de la política de este país. Cuando salió mi libro, El Clan de los 12 Apóstoles, hubo unos uribistas, incluso gente de mi familia que decía, ¿usted cómo se mete en eso? ¿Usted cómo? Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Pero cómo va a pensar eso? Cuando terminaron de leer el libro decían, qué tristeza que yo durante tantos años estuve engañado, pero la solidez de su argumentación me ha abierto los ojos. Eso para uno es una belleza. Saber que uno pudo contribuir a salvar almas, por favor. Luego de todo este proceso, ¿qué aprendizajes le han quedado con las investigaciones del fenómeno del paramilitarismo en Colombia?
Mire, yo creo que yo he tenido como una especie de acumulación de aprendizajes. Yo no sé si el aprendizaje X lo tuve de esos 2 libros, o lo tuve de Noches de Humo, o lo tuve de Pistas para narrar la paz. No sé, no sé. Yo creo que he tenido como un acumulado de aprendizajes que a la hora de la hora como que se combinan con esa materia gris y me permiten desencadenar cosas maravillosas, ¿sí? No sé, yo creo que más que aprendizajes me han proporcionado la convicción de saber que he cumplido con mi deber, que eso es lo que hago y lo que tengo que seguir haciendo. Olga Bear, muchas gracias por estar en el Anzuelo Medios y siempre bienvenida acá. Muchísimas gracias.